Hola, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que preparamos para ustedes en el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Mi nombre es Rubí Román, gracias por escucharnos. A través de los webinars del observatorio buscamos difundir y compartir las mejores prácticas y tendencias educativas que fortalezcan la labor que realizan los educadores alrededor del mundo con la participación de la Academia del TEC de Monterrey y educadores de diferentes instituciones que de manera generosa nos comparten su experiencia y nos inspiran a seguir innovando en la educación. En un mundo tan dinámico como el que vivimos, el tiempo y la atención de las personas son recursos cada vez más limitados, debido a la gran cantidad de información y a los diferentes estímulos que recibimos cada día a través de las pantallas y los dispositivos móviles. Por ello, en el ámbito educativo, el microlearning se posiciona como una metodología innovadora para el aprendizaje efectivo. En este webinar compartiremos cómo fragmentar el conocimiento en contenidos breves y específicos que faciliten la enseñanza y el aprendizaje. Para explicarnos mejor este tema nos acompaña la profesora Cecilia Frontera. Gracias por estar con nosotros. Hola Rubí, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un gusto para mí compartir esta propuesta formativa junto a ustedes. Gracias. La profesora Cecilia es docente y directora de trabajos de fin de máster en tecnología educativa y competencias digitales de la Universidad UNIR en España. La profesora tiene información muy interesante acerca de la estrategia de microlearning o microaprendizaje para la educación. Estoy segura que será de mucha utilidad en nuestra práctica docente y con esto comenzamos. Adelante, profesora Cecilia. Muchísimas gracias, Rubí. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar denominado Microlearning para un aprendizaje ágil y efectivo. Para proseguir, quise tomar como referencia esta frase del especialista Donald Taylor, quien afirma que el microlearning es efectivo porque está diseñado para alinearse con la manera en que las personas consumen información y la retienen mejor en un entorno acelerado. Básicamente, esta frase resume el corazón de lo que es el microlearning. Si tuviésemos que definir este término, podemos decir que el microlearning o microaprendizaje es una metodología de aprendizaje basada en la adquisición de conocimiento a través de pequeñas unidades de información que se dan a través de actividades interactivas, videos, infografías y múltiples formatos, permitiendo a los estudiantes que puedan acceder a la información de manera motivante, rápida y efectiva. El microlearning tiene como antecedente un término que es el microcontenido, que fue acuñado en el año 2003 por el escritor estadounidense Anil Dash, que precisamente vio como todo un visionario que esta nueva metodología iba a ser la que se iba a implementar en un futuro. Y hoy lo estamos viendo. El microlearning tiene una serie de características sustanciales que son las que estamos viendo aquí en pantalla. En primera instancia, el microlearning es focalizado. ¿Esto qué implica? Que se basa en un único concepto o habilidad a la vez. Además, algo fundamental es que el contenido se da de manera breve y concisa, evitando distracciones en el sujeto cognoscente. También podemos decir que esta metodología es motivacional, porque a través de los distintos formatos que posee, capta la atención de los estudiantes, permitiéndoles aprender a su propio ritmo. También podemos afirmar que el microlearning
tiene esta especie de formato de Lego, como vemos aquí en pantalla, porque consiste en unidades modulares que pueden combinarse para ofrecer un aprendizaje más amplio, respetando los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y formando rutas de aprendizaje que sean flexibles y adaptativas. En este marco, también el microlearning es accesible porque está disponible en distintos tipos de dispositivos, como por ejemplo los celulares, las tablets, las computadoras, y permiten la adquisición de saber de personas que puedan tener ciertas discapacidades. Entonces, el microlearning lo que propicia es el uso de subtítulos o los textos alternativos, entre otras cuestiones. El corazón del microlearning radica en que son cápsulas o propuestas cortas, de entre 2 a 10 minutos. Básicamente, esto es fundamental porque estamos en la era donde los estudiantes quieren aprender de una manera rápida, de una manera eficiente, y esto lo ofrece esta metodología. Podemos decir que el microlearning es atractivo porque a través de los distintos formatos, como mencionaba anteriormente, de videos, infografías, actividades lúdicas, entre otras, capta la atención del auditorio, generando esta conexión emocional o engagement y propiciando que los estudiantes se comprometan con su trayectoria formativa. En este marco, las ventajas del microlearning son las siguientes. En primera instancia, se reduce el abandono escolar, básicamente porque al ofrecer contenidos en formato corto y accesibles, lo que se hace es evitar la fatiga académica. Además, se facilita el aprendizaje autodirigido, favoreciendo que los estudiantes avancen a su propio ritmo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta disminución de la carga cognitiva de los estudiantes permite que ellos se involucren de una manera más activa y motivante en su trayectoria formativa. Y además, como estos contenidos son digitales y reutilizables, lo que se hace también es reducir los gastos de formación académica, permitiéndoles a las instituciones y a las empresas acceder a contenidos de calidad sin tener que realizar grandes inversiones de dinero y de infraestructura. Sumado a esto, algunas otras ventajas que posee esta metodología tienen que ver con la retención mejorada del conocimiento, básicamente porque la interactividad y el tema de que ellos puedan en poco tiempo adquirir el saber permite optimizar la memoria a largo plazo. Podemos decir que el microlearning también favorece la flexibilidad porque se adapta al ritmo de cada sujeto cognoscente. Y además, lo que fomenta es esta inmediatez de acceso al conocimiento, ya que los estudiantes pueden acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a la información que uno brinda como educador. Vivimos en la era de la cultura digital, donde sabemos que ellos buscan respuestas rápidas y breves a sus inquietudes. Y esta metodología favorece estas cuestiones. Algo fundamental que podemos mencionar es que el microlearning se vincula con dos conceptos que son muy importantes: el de neuroplasticidad y el de neurociencia de la atención. Cuando hacemos referencia a la neuroplasticidad, básicamente hacemos hincapié en cómo el cerebro cambia y se adapta a lo largo de la vida, generando nuevas conexiones neuronales. Y en este aspecto, el microlearning es muy positivo. ¿Por qué? Porque propicia la repetición espaciada. ¿Esto qué implica?
que cuando nosotros compartimos con nuestros estudiantes estas cápsulas breves de conocimiento, lo que se hace es fomentar en ellos que puedan volver a esta información las veces que sean necesarias, posibilitando que puedan reforzar la memoria a largo plazo. También el microlearning favorece un aprendizaje activo, porque es el estudiante el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y sumado a esta cuestión se favorece la personalización de la adquisición del saber, donde a su propio ritmo, en su propio tiempo y con los temas que les interesen, los estudiantes realmente se involucran mejor en sus trayectorias académicas. Ahora bien, es importante destacar que la neurociencia de la atención se focaliza en el estudio de cómo el cerebro selecciona y procesa la información. Y esta disciplina tiene un estrecho vínculo con los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos hacen referencia a los cambios que los seres humanos vivimos de manera física y mental que responden a las actividades que nosotros desarrollamos durante el día y durante la noche. Cada sujeto tiene un reloj biológico que dura 24 horas, donde si hay un desequilibrio en los ritmos circadianos, lo vamos a experimentar de manera física, de manera emocional y de manera mental. Por eso, decimos que los ritmos circadianos influyen en el balance de nuestra energía, en nuestra temperatura corporal, en nuestras hormonas, básicamente en nuestro metabolismo, en los hábitos alimenticios y sobre todo en los patrones de sueño y de vigilia. ¿Y por qué es importante la función del microlearning en los ritmos circadianos? Porque básicamente el impacto que tiene es que evita la fatiga cognitiva. Y esto es fundamental. Hay estudios que sugieren que la atención sostenida en los seres humanos tiene una duración de entre 10 a 20 minutos. Inicialmente les comentaba que estas cápsulas de contenido que nosotros creamos y que compartimos con nuestros estudiantes tienen una duración aproximada de entre 2 a 10 minutos, lo que favorece la adquisición de conocimiento sin sobrecargar a nuestro cerebro. Sumado a esto, se aprovecha el efecto de primacía y recencia. ¿Esto qué implica? Que la información que nosotros le brindamos a nuestros estudiantes al inicio y al finalizar la clase son los que más impactan. Esto es fundamental porque muchos de los conceptos clave que impartimos se dan en estos momentos de la clase, al inicio y al final. Y además, en el microlearning utilizamos estímulos multisensoriales, ya que aplicamos diversos recursos auditivos, visuales, prácticos, que promueven que este aprendizaje sea activo, sea motivante y que involucre de otra manera a nuestros alumnos. Además de la inmediatez y de la relevancia, porque está comprobado que la atención se focaliza cuando la información es significativa para el estudiante y cuando la puede aplicar en su contexto o en su entorno, es decir, en su vida real. ¿Cuáles son los formatos más apropiados para el microlearning? Los que vemos aquí en pantalla. Nosotros podemos utilizar simulaciones de situaciones, podcasts, actividades gamificadas, cuestionarios, masterclass, aplicaciones que encontramos, por ejemplo, en nuestros dispositivos móviles, GIF, imágenes interactivas, formatos SCORM, a través de blog. El blog es muy utilizado por muchos estudiantes. Todos estos formatos lo que hacen es propiciar la multialfabetización de nuestro alumnado, comprendida como la alfabetización en múltiples áreas del conocimiento
que lo que hacen es desplegar las habilidades y las competencias más requeridas en el siglo XXI. ¿Cuáles son estas competencias? Algunas de ellas tienen que ver con la creatividad, con la innovación, con el trabajo en equipo, con el pensamiento crítico, entre otras cuestiones, sumado obviamente al manejo de distintos software. Es fundamental subrayar que estos formatos son algunos de los tantos que pueden utilizarse, pero son los que más frecuentemente vemos dentro del ámbito educativo. Ahora bien, seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo elaborar una cápsula de contenido? ¿Cómo puedo implementar el microlearning en mis clases? Aquí nosotros estamos viendo en pantalla una imagen que es fundamental y que resume paso a paso cómo cada uno de ustedes puede desarrollar estas cápsulas de contenido. En primera instancia, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué necesitan aprender nuestros estudiantes? ¿Cuáles son aquellas necesidades básicas de aprendizaje que ellos poseen? En primera instancia, para luego poder determinar un objetivo de aprendizaje por cápsula de contenido. Porque nosotros vamos a ver que el microlearning responde a la explicación de un concepto en fragmentos breves. Entonces, una vez que ya sé cuál es el objetivo de aprendizaje, voy a proceder a pensar en la estructura del contenido, es decir, en lecciones cortas y en pasos. Si hablábamos de este tema, podemos elaborar una cápsula de contenido inicialmente que responda a la definición de microlearning. Luego podemos armar una segunda cápsula donde vamos a abordar cuáles son los principales formatos en los que podemos desarrollar el microlearning. Otra cápsula puede tener que ver con los beneficios del microlearning y así sucesivamente. Es un tema que se va desglosando de manera corta pero elaborada y también rigurosa académicamente para que nuestros estudiantes lo comprendan. En cuarto lugar, a través del apoyo de las tecnologías, vamos a desarrollar estas microlecciones en los formatos que vimos anteriormente. Una cápsula de contenido puede ser a través de una infografía, otra puede ser a través de un video, otra puede ser a través de un quiz o un podcast. Eso queda a elección del docente. Una vez que nosotros desarrollamos la microlección, vamos a ver de qué manera los estudiantes podrían aplicar este contenido. Es decir, de manera práctica, que ellos desarrollen sus propias cápsulas de contenido. Sería grandioso para poder verificar exactamente cómo pueden implementar esta metodología en la clase, pero también en su vida cotidiana. Por eso es que el último paso es verificar ese aprendizaje. ¿Y cómo lo hacemos? A través de evaluaciones. Estas evaluaciones pueden ser digitales, interactivas y que sean la consecuencia de lo que han venido trabajando junto a nosotros. Por eso hago hincapié en que es fundamental el término de multialfabetización, para que ellos sepan cómo elaborar un video, a través de qué herramientas, cómo poder generar una infografía y cuáles son las aplicaciones que existen a tal fin, que puedan participar en un blog y en la multiplicidad de formatos y plataformas que existen y que pueden potenciar todas estas competencias de las que hablábamos hace un momento. Ahora bien, es importante destacar cuáles son aquellas áreas y contextos donde nosotros podemos implementar el microlearning. En primera instancia, en las instituciones de educación formal, las universidades y las escuelas que pueden complementar sus programas educativos con cápsulas de contenido sobre temas específicos. También
podríamos pensar, por ejemplo, en la formación corporativa, donde a través de estas cápsulas de contenido podemos capacitar a las personas que trabajan en una determinada organización, realizar un onboarding de empleados, donde a través de estas microcápsulas se los puede inducir a las políticas y procedimientos de la empresa sin sobrecargarlos de información. Otra área donde podríamos implementar el microlearning tiene que ver con el área de la salud, porque podemos capacitar a los médicos, como así también podemos enseñarle a las personas cómo mejorar su calidad de vida a través de sugerencias, tips y herramientas para que puedan hacer rutinas de ejercicios, para que puedan alimentarse de manera saludable, para que puedan cuidar su salud mental. De hecho, hay muchas aplicaciones que existen hoy en día gratuitas, que las tenemos en nuestros dispositivos móviles, que nos ayudan a prevenir enfermedades o si tenemos algún diagnóstico, poder sobrellevarlo de la mejor manera posible. Sumado a esto, podemos implementar también esta metodología en lo que tiene que ver con la educación financiera, ya que se le puede enseñar a las personas a través de microcursos cómo gestionar sus finanzas personales. Es decir, cómo pueden invertir, cómo pueden ahorrar, cómo pueden planificar meticulosamente sus finanzas. Básicamente, podemos decir que el microlearning se puede implementar en todas aquellas áreas que requieran aprender de manera rápida, accesible y dinámica. Es por eso que podemos mencionar que esta metodología lo que hace básicamente es responder a la necesidad de aprendizaje continuo de los estudiantes en un mundo que cambia vertiginosamente y que requiere también de una transformación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que el microlearning lo que nos permite básicamente es la adquisición de conocimientos y habilidades sin que tengamos que dedicar demasiado tiempo a tal fin. Facilita la memorización y la retención de conceptos y se adapta a cualquier estilo y ritmo de aprendizaje. Básicamente se enfoca en habilidades específicas y aplicables a distintas áreas y entornos de nuestra vida cotidiana. Por eso, a mí me gustaría finalizar con esta frase final del pedagogo Paulo Freire, quien afirma que educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Y el microlearning responde a esta máxima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos cápsulas de contenido, tenemos que ser conscientes y tener un objetivo pedagógico detrás para poder efectivamente multialfabetizarnos nosotros como educadores, pero también ofrecerle lo mejor a nuestros estudiantes, ya que estamos impactando en su mente, en su vida y en su corazón. Así que espero de todo corazón que este webinar haya sido de utilidad, que se animen a implementar el microlearning en su práctica educativa, porque es una metodología que bien planificada e implementada da grandes resultados. Muchísimas gracias a ustedes y a Rubí por la invitación. Ha sido un gusto poder participar. Muchas gracias, profesora Cecilia. Qué interesante tema que nos ha compartido el día de hoy. Y tengo algunas preguntas por aquí que me gustaría hacerle. Probablemente muchos de los docentes que nos están escuchando, que nos van a escuchar, también lo estén pensando. Entonces, si me podría ayudar con estas preguntas. La primera, ¿el microlearning es adecuado para todos los niveles educativos y edades? ¿Qué opinas? Sí, Rubí, muchísimas gracias por esta pregunta que me parece muy interesante. La verdad que sí, porque el microlearning es altamente flexible y adaptable.
y su efectividad va a depender básicamente del nivel y de la edad de los estudiantes. Es decir, si nosotros como educadores quisiéramos implementar esta metodología con niños y adolescentes, puede ser efectivo si lo utilizamos con formatos interactivos y con gamificación, tomando el juego como el elemento clave del aprendizaje. Ahora bien, en edades tempranas es importante complementarlo con el aprendizaje práctico y la supervisión docente, porque hablamos de la implementación en niños que son pequeños y necesitan esta supervisión constante. Si vamos a implementar esta metodología con jóvenes y adultos, es ideal para estos grupos porque, como comentaba anteriormente, permite el aprendizaje autónomo y se adapta a los distintos ritmos de aprendizaje. Y si lo vamos a implementar con personas mayores, va a ser útil si lo diseñamos con interfaces accesibles y contenido claro, tratando de evitar la sobrecarga digital y la sobrecarga cognitiva. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede implementar el microlearning en un plan de estudios existentes sin desestabilizar el flujo del curso? Bien, qué interesante esta pregunta. Nosotros podemos implementar el microlearning en un plan de estudios sin desestabilizar el flujo del curso a través de ciertas estrategias como, por ejemplo, complementar el contenido existente, es decir, incorporar cápsulas de aprendizaje como material de refuerzo o repaso antes de los exámenes. Sumado a esto, uso de plataformas digitales. Podemos integrar módulos cortos en distintos sistemas de gestión de aprendizaje sin reemplazar las clases principales, como así también proponer un formato de aprendizaje híbrido, alternar sesiones tradicionales con microcursos para reforzar conceptos y también evaluaciones rápidas. Podemos implementar cuestionarios breves o actividades interactivas para medir la comprensión de temas claves en el alumnado. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podríamos evaluar la efectividad del microaprendizaje o microlearning en el progreso de los estudiantes? Sí, básicamente podríamos evaluar esta efectividad a través de evaluaciones pre y post uso del microlearning. Es decir, comparar los resultados de pruebas previas y posteriores al uso del microlearning para ver qué es lo que arroja, como así también el seguimiento de interacción. Analizar la participación de nuestro alumnado en plataformas digitales, el tiempo dedicado, los módulos que han completado, si surge alguna dificultad, entre otras cuestiones, como así también encuestas y retroalimentación. Poder obtener opiniones de nuestros estudiantes sobre la claridad y la utilidad de los conceptos que nosotros les hemos brindado. Sumado a esto también la aplicación práctica, observar si ellos han podido aplicar el conocimiento en situaciones reales. Y otra estrategia que podemos implementar tiene que ver con el análisis de la retención. Es decir, establecer pruebas espaciadas para evaluar cuánto tiempo retienen la información. Excelente, muy interesante. La última pregunta que quisiera que nos compartiera es, ¿qué referencias podemos utilizar para conocer más acerca sobre el microlearning? Gracias, Rubí. Sí, aquí tengo una serie de sugerencias para ustedes que creo que son recursos muy valiosos. Un libro que se llama El microaprendizaje de Juan Ruiz Díaz Benítez, que fue publicado en el año 2023, que ofrece una guía sobre cómo educar utilizando el microlearning. Un ebook titulado Microlearning, experiencias reales de aprendizaje personalizado, rápido y ubicuo, de Jesvin Romero, y un podcast titulado Microlearning y su importancia en la educación moderna, de Josep Ortiz Mercado, quien analiza la relevancia de esta metodología en la educación actual
destacando los beneficios y las aplicaciones prácticas. Creo que son 3 recursos, hablábamos de microlearning en 3 formatos distintos que pueden ser muy útiles para los educadores, para que ellos se animen a implementar esta metodología en su praxis diaria. Excelente. ¿Nos podrá compartir su correo electrónico o sus redes sociales para que la puedan seguir? Sí, claro, Rubí. Para aquellos que quisieran conocer más acerca de mi labor, los invito a visitar mi página web, que es www.ceciliafrontera.com. En LinkedIn me encuentran como Cecilia Frontera y mi correo electrónico es cecilitafrontera@gmail.com. Voy a estar gustosa de recibir sus inquietudes, apreciaciones, establecer proyectos. Quedo a disposición para lo que precisen. Excelente. Muchas gracias, profesora Cecilia. Ha sido un placer compartir esta sesión con usted. Gracias por compartirnos su experiencia y darnos estas ideas tan valiosas que podemos implementar en nuestra práctica docente. A nuestra audiencia... Muchísimas gracias, Rubí. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo y espero que este tipo de instancias formativas lleguen a muchos docentes para que puedan optimizar su labor. Muchas gracias, profesora Cecilia. Para nuestra audiencia y nuestros lectores, los invito a conocer y consultar los contenidos educativos gratuitos que tenemos dirigidos a todos los docentes en nuestra dirección observatorio.tec.mx y a suscribirse a nuestro newsletter que llega todos los martes con las noticias e ideas más relevantes en el ámbito educativo. Y con esto despedimos este webinar y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias, profesora Cecilia. Si me permite aquí un minuto para cerrar la grabación. Gracias. Gracias, Rubí.